Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, buen día. Seguimos con el repaso desde donde habíamos llegado y después le voy a hacer ver esta aplicación sobre el mercado laboral, cómo se puede desarrollar y cómo se puede solucionar en Stata. Estábamos hablando de este estudio de caso y veamos cómo lo vamos a investigar. El mercado laboral en Estados Unidos. Y la pregunta es si el salario de los trabajadores en Estados Unidos es influenciado de manera significativa por el sexo de los trabajadores al neto de nivel de educación y de experiencia previa. Ok, entonces a mí me interesa si el sexo de los trabajadores, el hecho de que sean hombres o de que sean mujeres, provoca que el salario sea diferente, provoca una diferencia significativa de salario, considerando también las variables nivel de educación y nivel de experiencia. Yo no quiero un modelo donde el salario dependa solo del sexo, de wage, que sería el salario, dependa solo de la variable female, que va a representar el sexo, hombre o mujer. No quiero esto porque sería un modelo muy sencillo y porque sabemos que el salario no es influenciado solo por el hecho de ser hombre o de ser mujeres. ¿Okay? También considera varios factores, cuales algunos son la educación y la experiencia previa. Ok, la base de datos es de 526 trabajadores de Estados Unidos observadas en un año específico. Esto significa que es una base de datos de corte transversal. Aquí tienen la lista de las variables y el significado de los parámetros. El parámetro B con 0 indica el salario, indica el valor medio del salario cuando todas las variables X son iguales a 0, o sea, es lo que se llama intercepto del modelo. El coeficiente B con 1 indica la correlación parcial, que es solo parcial, de la variable educ con la variable salario, de la educación con el salario. Parcial significa al neto, o sea, manteniendo constante la experiencia y el sexo. El sexo que indico con female y el sexo, esta variable tiene valor 1, le damos valor 1, o sea, el investigador, porque la persona que construyó la base de datos dio valor 1 al ser mujeres, valor 0 al ser hombres. Exacto, una dummy. Voy a abrir la base de datos para que la tengan ya presente. Vamos en Stata. Esperen que... Ahora pueden ver Stata. Abrir. La tengo aquí. La base de datos se llama Wage 1, se puede encontrar en internet y yo se la puedo pasar para que vuelvan a hacer la prueba en su casa. Vamos a visualizar la base de datos. Es mucho más extensa de las variables que utilizo, o sea, wage, educ, experiencia y esta, female. También tengo otras. Sobre todo tiene variables
de tipo binarias o de tipo cualitativas. Esa la variable female tiene valor 1 para un individuo que es una mujer. Por ejemplo, el individuo 1 que gana $3.1 por hora tiene una experiencia previa, no, perdón, tiene una educación en número de años de 11 años, una experiencia previa de 2 años y es una mujer. El individuo 3 gana $3 por hora, tiene una educación también de 11 años, una experiencia también de 2 años y es hombre. En total, pueden ver 526 datos, 526 trabajadores. ¿Ok? Bien. Ahora, antes de resolverlo, seguimos con el repaso y le vuelvo a dar una idea de qué cosa es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. El modelo que tenemos aquí lo vamos a estimar con mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, volvemos a darles este concepto. El mínimos cuadrados ordinarios es un método que se utiliza para encontrar los estimadores de los parámetros poblacionales, o sea, B con 0, B con 1, B con 2, B con 3. Estos se llaman también parámetros poblacionales. El método de mínimos cuadrados ordinarios elige y construye el estimador de mínimos cuadrados ordinarios y lo que va a hacer es estimar y calcular los coeficientes de regresión de manera que se minimice la distancia al cuadrado, porque mínimos cuadrados, ok, calcula los coeficientes de regresión de manera tal que se minimice la distancia al cuadrado entre el valor predicho por el modelo estimado y el valor observado de la variable y. Prácticamente lo que quiere hacer mínimos cuadrados ordinarios es minimizar el error de estimación. El error de estimación lo puedo representar como la distancia entre la variable dependiente observada y la variable dependiente predicha o estimada. ¿Cómo se llega al estimador de mínimos cuadrados ordinarios? A través de resolviendo un problema matemático de minimización. ¿Ok? Se trata de encontrar una función que minimiza la distancia al cuadrado, elevada al cuadrado, entre el valor predicho de la variable y y el valor observado de la variable y. La matemática, resolver un problema de mínimo de una función, y esa función es la distancia, nos ayuda y nos permite de encontrar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Esta resolución, no sé si le hicieron así la demostración prácticamente del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero claramente tiene algunas complicancias desde el punto de vista matemático. Se puede imaginar también ese estimador cómo funciona desde un punto de vista gráfico. Y desde un punto de vista gráfico, yo encontré un video muy claro que está en YouTube y se lo puedo pasar, lo puedo cargar en el modo y explica desde un punto de vista gráfico muy bien cómo se construye el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, no solo cómo se construye, también cómo va a estimar, cómo se utiliza para estimar. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios, una vez que lo obtengo, que tengo la función de mínimos cuadrados ordinarios, lo que hace será pasar del parámetro poblacional
B con 0, B con 1, al coeficiente estimado, que sería el valor estimado. ¿Ok? Entonces, el mínimos cuadrados ordinarios es una función que transforma el parámetro desconocido y el parámetro poblacional en un valor, en una estimación. Ahora, veamos un par de razones técnicas para el utilizo de los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué se tiende a utilizar? Ahora, en mínimos cuadrados ordinarios presenta propiedades teóricas, estadísticas. Ok, mínimos cuadrados ordinarios presenta propiedades teóricas, estadísticas deseables. O sea, mínimos cuadrados ordinarios bajos algunos supuestos, algunas hipótesis, tiene la propiedad de ser insesgado, eficiente y consistente. Esas son prácticamente las tres propiedades que generalmente se requiere para un buen estimador. El estimador de mínimos cuadrados ordinarios, la teoría econométrica, me dice que bajo ciertas propiedades, ciertos supuestos que se definen supuestos clásicos y supuestos de Gauss-Markov, eso es el nombre de los supuestos, tiene la propiedad de ser insesgado, eficiente y consistente. Estas tres definiciones, cuando un estimador se dice insesgado, cuando se dice eficiente y cuando se dice consistente, deberían conocerlas, porque son las bases del funcionamiento de un estimador y por lo tanto son las bases de la econometría, porque si en econometría yo me pongo a utilizar un estimador que no es insesgado, no es eficiente, no es consistente, yo estoy direccionando mi trabajo, mi resolución hacia un punto equivocado. MCO es verdad que tiene estas tres propiedades, insesgado, eficiente y consistente, pero no siempre. Entonces yo también tengo que saber, entender cuándo MCO es insesgado, eficiente y consistente. Rápidamente, insesgado significa que MCO estima de manera correcta un parámetro poblacional. El parámetro poblacional tienen que imaginarlo como un coeficiente desconocido. Por ejemplo, beta 1. Beta 1 en este modelo es desconocido, ¿no? Yo lo quiero estimar. ¿Ok? Siendo desconocido, yo quiero que mi estimador lo centre el valor verdadero. Ok, beta 1 es desconocido, pero existe un valor. Existe en el mundo real el verdadero valor de beta 1. Yo no lo conozco, el investigador no lo conoce, pero existe. Yo estoy investigando sobre este valor. Ok, si mi estimador es correcto o se dice es insesgado, mi estimador funciona de manera exacta. O sea, voy a calcular el valor estimado y ese valor estimado coincidirá exactamente con el valor de beta 1 real. Esa es la propiedad de insesgamiento. Claramente es una propiedad teórica. ¿Ok? En la práctica, no necesariamente necesito de un estimador que vaya a calcular de manera exacta el valor real de beta 1. Sería suficiente obtener un estimador que me calcule de manera muy aproximada el valor exacto de beta 1. O sea, que se acerque mucho, que se acerque
bastante al valor exacto verdadero de beta 1. Ok, eso sería suficiente. Estimar el valor exacto es prácticamente imposible. Pero el insesgamiento como propiedad teórica dice esto. Un estimador es insesgado si el valor estimado coincide con el valor exacto, real, verdadero. La eficiencia, un estimador es eficiente, o también se dice que un estimador es el mejor estimador lineal insesgado, o sea, estimador es MELI, también la sigla, la abreviación que se usa. Mientras que hablo, le pongo directamente lo que son los supuestos de MCO. En un modelo, yo escribí supuestos de MCO en RLM. RLM significa regresión lineal múltiple. Porque hay, en este semestre, ya creo desde la próxima semana, lo que vamos a centrar son las series de tiempo. Y los supuestos de MCO en series de tiempo, que voy a llamar supuestos de MCO en CT o TC, lo que TS, perdón, series de tiempo, time series, tienen algunas diferencias. Entonces, estos que están aquí, en esta diapositiva, son supuestos de MCO en regresión lineal múltiple de corte transversal. O sea, sin considerar, prácticamente aquí no estoy considerando la posible autocorrelación de la serie o de los datos. Aquí no me interesa. La autocorrelación es algo que es un problema que se presentará en series de tiempo. Entonces, como ven, aquí tengo el insesgamiento y la propiedad de ser estimador con varianza mínima o mejor estimador lineal insesgado, o también se puede decir estimador eficiente en una sola palabra. La eficiencia, estaba diciendo, un estimador es eficiente cuando exactamente es entre todos los estimadores lineales insesgados, es también el estimador con varianza mínima. O sea, cuando yo hablo de eficiencia o de ser mejor estimador lineal insesgado, significa que si yo tengo un cierto número de estimadores y todos estos son insesgados, ok, imaginen de tener el estimador de MCO, pero también de tener otros estimadores, cualquier otro tipo de función de estimador. Si todos son insesgados, yo pero sé que el estimador de MSO es el estimador que tiene una varianza mínima. Y es el estimador, por lo tanto, es el estimador eficiente. Esa propiedad también se demuestra usando un criterio matemático, y también no la voy a demostrar, pero lo que me dice tener varianza mínima, prácticamente me está diciendo que el estimador de MCO es el más preciso posible. La varianza es muy pequeña, es la mínima posible, y ustedes saben, después de haber hecho estadística y econometría 1, saben que la varianza de una variable aleatoria, es una componente de error, de perturbación. Una variable aleatoria con una varianza alta, grande, tendrá valores que tienden a ser dispersos. Estos valores, si tengo una varianza grande, los valores de la variable aleatoria tienden a alejarse mucho respecto al valor medio. Con una varianza pequeña, los valores de una variable aleatoria tienden a concentrarse alrededor del valor medio. Y
el estimador de MCO es exactamente una variable aleatoria. Y esto es otra parte importante del estimador de MCO. La tienen que considerar no como una función matemática, sino como una función que es también una variable aleatoria. Y eso se lo explico mejor en la diapositiva que sigue. Porque en la diapositiva que sigue, que sería esta, le doy lo que es la forma funcional de MCO. ¿Ok? Ahora, veamos los supuestos, pero ahora, rápidamente porque quería ir en Stata. Los supuestos de MCO son prácticamente estos 6, los supuestos importantes. Los primeros 4, si se cumplen los primeros 4 que hacen parte de los dichos supuestos clásicos, se dice que el estimador de MCO es insesgado. ¿Ok? Y son la linealidad del modelo en los parámetros, el muestreo aleatorio, el hecho que la falta de colinealidad perfecta, o sea, no hay colinealidad perfecta, y media condicional 0. Okay, cada uno de estos supuestos deberían repasarlos. La linealidad en los parámetros, esto dependerá de la forma funcional del modelo. Quiero un modelo que sea lineal en los parámetros, o sea, el parámetro debe multiplicar su variable y no debe haber por ejemplo, un producto entre dos variables adentro del modelo. Eso saldría fuera de lo que son los modelos lineales en los parámetros. El muestreo, o sea, la muestra debe ser de tipo aleatorio, o sea, no debe ser una muestra que sea no aleatoria o sea también influenciada por el investigador. Yo no voy a decidir quién está en la muestra, quién no está en la muestra. La muestra debe ser aleatoria, si no esto influencia todo el resultado final y hace que el estimador no sea insesgado, hace que el estimador tenga un sesgo, un error. No hay colinealidad perfecta. La colinealidad perfecta se tiene cuando hay una relación perfecta, matemática perfecta, lineal, entre dos variables independientes, dos variables X. O también cuando una variable X es constante en la muestra. Si se verifican estos dos casos, o sea, dos variables X relacionadas de manera perfecta y una variable X constante en la muestra, estamos en colinealidad perfecta y esto también provoca sesgo. La media condicional 0 es un poco menos obvio como supuesto. La media condicional 0 dice que el valor medio del error, dado los valores de las variables explicativas, debe ser igual a 0. Esto es un concepto que se puede traducir en ciertos casos diciendo que el error del modelo, la U, no tiene que ser correlacionada con las variables explicativas. Y esto todavía lo puedo traducir en palabras aún más sencillas, diciendo que el modelo, o diciendo mejor que adentro del error, ustedes saben que el error contiene factores no observados, variables no observadas. Adentro del error no tienen que estar variables no observadas que sean correlacionadas con las variables explicativas, con las variables X, con las variables independientes. ¿Ok? No tiene que, si adentro del error tengo variables que se correlacionan con las X, yo tengo un error que se correlaciona con las X
y tengo un problema de media condicional diferente de cero, que se traduce en un problema de insesgamiento, de sesgo, perdón. ¿Cómo resuelvo este problema? Simplemente, si yo sé que una variable está correlacionada con las variables X, yo la debo observar, la debo poner adentro del modelo. No ponerla dentro del modelo significa ponerla dentro del error. Cualquier cosa no está en el modelo, en econometría está en el error, en la U. Entonces, si yo sé que una variable se correlaciona de manera fuerte a las variables X, me conviene ponerla adentro del modelo. Claramente, esto pero no es que vale siempre. ¿Ok? No, hay casos y casos. Depende también de lo que yo quiero obtener en mi investigación. Por ejemplo, yo tampoco puedo llenar el modelo de variables, porque si yo lleno el modelo de variables, y ustedes me dijeron que hicieron la multicollinealidad, llenar el modelo de variables significa del otro lado, significa ganar insesgamiento. O sea, si yo pongo más variables que se correlacionan, yo obtengo estimadores siempre con un sesgo siempre menos pequeño. Entonces, me acerco a un insesgamiento casi muy bueno. Pero del otro lado, aumento la multicollinealidad. ¿Ok? Tener muchas variables, también variables correlacionadas, genera del otro lado un problema de multicollinealidad. Y aquí, cuando yo estoy construyendo y estimando mi modelo, dependerá de lo que quiero hacer, si poner más variables o poner menos variables. Y yo debo encontrar un equilibrio, y eso solo con la experiencia lo pueden encontrar. Debo encontrar un equilibrio entre muchas variables adentro del modelo, porque quiero un modelo que sea, quiero un estimador que sea lo más insesgado posible, y tampoco tantas variables, porque eso va a producir multicollinealidad. ¿Ok? Y creo que no hoy día, otra vez le voy a explicar la multicollinealidad, porque sí, me dijeron que lo hicieron, pero igualmente es parte del sílabus de ese semestre, y puede ser que no sea claro a todos, entonces lo voy a repetir. Se genera también que variables no sean significativas. ¿Cuándo? ¿En qué caso? Explique bien. Le decía, profe, por el motivo de cuando hay demasiadas variables y se genera por un lado multicollinealidad, como usted menciona. También, Sí, se pues, genera multicollinealidad. muchas variables al momento de ejecutar la regresión no son significativas a sus valores P. Hay diferentes Ahora, pruebas. si una variable, claro, si yo tengo muchas variables y tengo que algunas no son significativas, eso no, a veces yo prefiero eliminarlas. ¿Ok? Eso depende de caso a caso. La econometría es se basa mucho en los casos. O sea, no puedo aplicar siempre lo mismo a todas las análisis. A veces me conviene quitar las variables que no son significativas, porque también si son muchas, también hay multicollinealidad. A veces, dependiendo de la importancia de una cierta variable, a veces yo la dejo. Por ejemplo, si mi pregunta de investigación es encontrar la relación entre el sexo de los trabajadores y el salario, imagínense que yo veo en mi muestra de datos que el sexo de los trabajadores no es significativo. Esto no significa para mí que yo tengo que eliminarlo, porque si yo estoy haciendo una tesis o un artículo sobre esto, sobre
perdón, sobre la relación entre sexo de los trabajadores y salario de los trabajadores adentro de una muestra en un determinado país, encontrar que el sexo no es significativo, no lo voy a eliminar, yo lo voy a comentar, yo voy a decir, ok, encontré, es la variable principal de mi investigación, no es significativa. Entonces, comento este resultado, lo dejo ahí, la dejo ahí la variable y lo comento, porque en este caso se trata de la variable principal de la investigación. Y como conclusión yo digo, ok, no hay ninguna diferencia significativa en el salario entre hombres y mujeres. Ok, y la dejo ahí. En otros casos, cuando cuando se trata claramente de una variable que no es de mucha importancia en el modelo, ahí sí yo la voy a quitar porque también provoca multicollinealidad, tener muchas variables correlacionadas. Pero sepa que del otro lado, tener las variables correlacionadas me va a dar coeficientes menos insesgados. Okay, me va a dar el sesgo de los Profe, una coeficientes. pregunta. Sí. Profe, una pregunta. De lo de la significancia de los datos, ¿qué pasaría si yo quiero que esa, como usted dijo, esa variable que es género sea significativa? ¿Qué tendría que hacer? Nada. Ah, Sí, agregar otra si yo, variable para que me dé una muestra diferente. una muestra una cosa, una variable otra. No, para que Ahora, me dé una variable, otra variable para que me dé significancia. ¿Se podría para hacer o que no? podría ser, si yo estoy buscando a cualquier costo la significancia de la variable, yo puedo hacer pruebas y agregar variables. Una cosa podría ser cambiar la función, no utilizar un modelo lineal múltiple de ese tipo, sino usar un modelo poniendo logaritmo o tal vez poniendo una variable al cuadrado, pero, o agregando variables. Pero si la variable principal del modelo no es significativa en un modelo tan simple, si yo agrego variables, eso no va probablemente no va a cambiar. Porque agregar variables, cuando yo agrego variables, estoy considerando más factores. Y si el sexo no es significativo, considerándolo considerando, por ejemplo, solo el sexo, o considerándolos con pocos factores, con solo la educación y la experiencia, seguramente no será significativo agregando variables. A lo mucho podría ser significativo quitando variables. Por ejemplo, yo elimino la educación, elimino la educación, tengo solo la experiencia y tal vez ahí va a ser significativo. Pero yo estoy haciendo un proceso o sea, estoy haciendo si yo quito variables que también, imaginen que la educación es significativa y el sexo no. Entonces yo elimino la educación y el sexo se convierte en ser significativo. Yo estoy haciendo algo estoy alterando un modelo que ya me da un resultado. Si yo elimino una variable significativa, para tener una significancia que en realidad no existe, estoy alterando un modelo y estoy tratando de forzar un resultado que pero en realidad no existe. Porque la educación yo sé que es importante. Aunque si la educación no fuera significativa, yo sé que la educación es importante para el salario y quitarla del modelo significa igualmente forzar un resultado que en realidad no existe. Lo que podría hacer es, por ejemplo, podría tomar otra muestra, ¿ok? Tomar otra muestra y hacer una ulterior, hacer otra estimación y ver si tal vez la muestra que yo había considerado para estimar y donde me resultó que el sexo no es significativo, tal vez ha sido una muestra mal considerada, ¿no? Podría ser.
Ok, los otros dos supuestos, el quinto y el sexto, son supuestos que sí se van a verificar en cualquier aplicación práctica. Necesariamente tengo que ir a verificarlos a través de pruebas, a través de lectura de gráficos, y son la homocedaticidad y la normalidad del error. La homocedaticidad es un supuesto sobre la varianza del error. Okay, la homocedaticidad dice que el error, la U, la componente U, tiene una varianza constante. ¿Ok? Y si la varianza del error es constante, y tienen que imaginarse este error como una componente que contiene dentro factores no observados, errores de forma funcional, errores de muestreo, todo lo que no está explicitado en el modelo. Si este factor, que es claramente aleatorio, okay, es claramente una variable aleatoria el error, si tiene una varianza constante, entonces el estimador de MCO tiene la característica de ser el mejor estimador lineal insesgado, o MELI. El sexto supuesto, la normalidad del error, no tiene ningún, como dice aquí, no está directamente correlacionado, no está directamente conectado con el funcionamiento de MCO. Mientras que los primeros 5, que se llaman en total supuestos de Gauss-Markov, todos estos 5, me dicen algo sobre el funcionamiento, el buen funcionamiento, ser insesgado, ser MELI, el buen funcionamiento del estimador. La normalidad no me dice nada sobre esto. Okay, si el error fuera no normal, tuviera otra distribución, el estimador, si cumple con los supuestos desde el 1 hasta el 5, sigue siendo el mejor estimador lineal insesgado. ¿Ok? Pero la normalidad me permite, si el error es normal, eso me permite de tener errores estándar normales, errores estándar de estimación normales, y varianza del estimador de MCO normales, y la varianza del estimador de MCO, ahora estoy hablando tal vez de algo que no saben, o es un poco complicado. Si el error, la U, es normal, la varianza de MCO también es normal, entonces es normal la raíz cuadrada de la varianza, que sería el error estándar de MCO. Entonces, la conclusión, esta sí es clara. Si todo esto funciona, el estadístico T y el estadístico T se distribuye como una T de student. El estadístico F se distribuye como una F de Fisher. Entonces, estos dos estadísticos que seguramente ya han estudiado, que es la T y la F, funcionan de manera exacta. La conclusión sí es muy clara. Si el error del modelo es normal, si yo detecto un error normal, el estadístico T y el estadístico F, que me sirven para hacer la prueba T y la prueba F, que es una prueba de significancia, estos dos estadísticos funcionan de manera exacta. Si, en cambio, el error no fuera normal, si el error se aleja de manera significativa de ser una normal, los estadísticos T y F no funcionan de manera exacta. Si algo no funciona, no lo puedo utilizar. ¿Ok? No lo puedo comentar. Por tanto, por esto que es muy importante la normalidad. Claramente, el pasar de la normalidad del error al funcionamiento del estadístico T, adentro está aquí también una demostración y una demostración matemático-estadístico sobre
la varianza del estimador de MCO. El estimador de MCO es una función matemática, porque la forma del estimador de MCO es esta, es un producto entre matrices inversas, matrices transpostas. Ok, es X, la matriz, esta es la matriz, X es la matriz de los datos de todas las variables independientes del modelo. Tienen que considerarla como una matriz donde dentro están todos los datos de todas las X del modelo. Esta es la matriz transposta, esta es la matriz normal, esta es la inversa y es un producto matricial. La otra componente de la función de MCO, del estimador de MCO, es Y. Y en este caso es el vector de datos de la variable dependiente. Y es un vector, no es una matriz, porque tengo una única variable y tengo todos los datos. Pueden imaginarlo como prácticamente esto. Todo esto que es wage es el vector, que aquí es un vector de dimensión de tamaño 526, es un vector columna, que 1 por 526, no, perdón, 526 por 1, porque 526 líneas, una columna, y esto lo pueden imaginar como el vector de datos de la variable Y. La matriz de X es una matriz porque las X son, en este ejemplo, son 3. Son educ, experiencia y female. Pueden imaginar la matriz como poner una al lado de la otra estos 3 vectores. Y aquí tienen la matriz. Ok. MCO es esta función. ¿Cómo se demuestra que MCO es esta función? Se demuestra minimizando, resolviendo el problema de mínimo de la distancia al cuadrado entre la variable Y estimada y la variable Y observada. Pero esto es un problema de mínimo que se resuelve con las derivadas primeras, las derivadas segundas y con un teorema matemático. Lo que es importante conocer también es que MCO, esta función, no es una simple función matemática determinística, es una variable aleatoria. ¿Ok? Porque esta función, así como está, es aleatoria, es una función aleatoria y no determinística. No es una función matemática normal. Es aleatoria porque las X y las Y son variables aleatorias. Ok, yo cuando hago un muestreo aleatorio de X, de la variable X y de Y adentro de la población, yo sé que la X, los valores que tengo serán aleatorios, porque la X y la Y, haciendo un muestreo, son valores aleatorios. Ok, ni siquiera haciendo un muestreo. Yo sé que dependen, la X y la Y son aleatorios porque dependen de factores aleatorios. Por ejemplo, por ejemplo, el salario de una persona no es una función matemática. El salario de una persona no es siempre el mismo, no depende matemáticamente de otros factores. El salario de una persona depende también de algo aleatorio, ¿ok? De la suerte. Si lo pueden llamar así. Ya, terminamos porque está ya activa la prueba. Lean la diapositiva. Ok. Pasen bien y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profesor. Pase bien.